Durante miles de años, páginas enteras fueron arrancadas del relato más influyente de la historia. Textos que pudieron cambiar nuestra comprensión de la religión, de la moral y del origen mismo del mundo, desaparecieron sin explicación. Hoy sabemos que no fue accidente, ni olvido, fue una decisión humana, tomada en momentos de poder, miedo y crisis. Pero, ¿qué contenían exactamente esos libros? ¿Y por qué algunos líderes consideraron que era mejor enterrarlos para siempre en un amanecer silencioso del desierto egipcio? Bajo la arena inmóvil se oculta un misterio enterrado por casi 16 siglos, los manuscritos prohibidos. Allí, envueltos en polvo y silencio, descansan textos que fueron expulsados del canon bíblico durante los primeros siglos de la era cristiana, mucho antes de los grandes concilios que definieron la Biblia. Existió una diversidad de relatos, interpretaciones y evangelios que pintaban un cristianismo muy distinto al que conocemos hoy. Había más voces, más preguntas y más caminos hacia lo divino. Y esta escena, en medio del desierto, es el punto de partida de nuestra historia. El redescubrimiento de una biblioteca que nunca debió ser olvidada. Retrocedamos a los primeros años del cristianismo. En ese entonces, no existía una Biblia como tal. Las comunidades estaban dispersas por ciudades como Jerusalén, Alejandría, Antioquía y Roma. Cada una conservaba y atesoraba sus propios textos en evangelios atribuidos a discípulos olvidados, cartas de líderes locales, relatos que describían versiones distintas de la vida de Jesús y del nacimiento de la iglesia. En un lugar se enfatizaba su lado humano, en otro, sus enseñanzas secretas. No había una verdad única, había cientos de voces compitiendo por definirla. Imagina un mosaico de creencias, donde cada pieza era una historia diferente, una perspectiva única. Esa diversidad literaria, inmensa y a menudo contradictoria, sería el primer detonante de uno de los conflictos intelectuales y espirituales más grandes de la historia. Porque en aquellos tiempos, un texto no era solo una historia, era poder. Cada palabra escrita podía definir el rumbo de una comunidad, inspirar una revuelta o consolidar la autoridad de un líder. Algunas de estas obras contenían ideas que chocaban frontalmente con las enseñanzas que ciertos obispos y teólogos querían consolidar. Había evangelios que presentaban a Jesús no como un ser divino e inalcanzable, sino como un maestro de sabiduría, más cercano y humano. Otros describían visiones místicas complejas, o incluso le daban a las mujeres un papel protagonista en la difusión del mensaje, un rol que después sería minimizado. Existían textos que proponían interpretaciones del universo que desafiaban a las jerarquías emergentes, sugiriendo que el conocimiento divino no venía de una autoridad externa, sino de una búsqueda interior. Cada palabra, cada frase, podía impulsar una doctrina distinta. Y en sociedades donde la unidad significaba supervivencia, la diversidad comenzaba a verse, cada vez más, como una amenaza. El escenario estaba listo para un cambio drástico, y este llegó a comienzos del siglo IV. El Imperio Romano, gigante y poderoso, sufría profundas divisiones internas, crisis económicas y constantes luchas de poder. En medio de este caos, el emperador Constantino, un estratega brillante, vio en el cristianismo una fe en plena expansión, una herramienta política y espiritual sin precedentes. Creía que podía ser el pegamento que uniera a sus territorios fracturados. Pero para que esa religión funcionara como una fuerza unificadora, necesitaba una versión ordenada, coherente, oficial y sobre todo, sin contradicciones. Fue entonces cuando las grandes preguntas comenzaron a resonar en los pasillos del poder. ¿Cuáles textos debían guiar a millones de personas? ¿Cuáles eran los relatos verdaderos y cuáles eran falsos? ¿Y cuáles debían ser descartados por ser peligrosos, dudosos o simplemente incómodos? Para la nueva alianza entre la Iglesia
y el imperio. El destino de cientos de libros estaba a punto de decidirse. Antes de que se celebraran los grandes concilios que oficializaron la Biblia, ya se estaba librando una batalla silenciosa por decidir qué libros merecían sobrevivir. Esta selección no siempre fue violenta. En los monasterios, bibliotecas y casas de estudio de todo el imperio, algunos textos eran copiados una y otra vez por los monjes, asegurando su transmisión a las futuras generaciones, pero otros, los que contenían ideas incómodas o contradictorias, simplemente se dejaban en un rincón, abandonados al polvo y al tiempo. La censura no siempre fue una hoguera. A veces consistió simplemente en la decisión de no volver a copiar un manuscrito. Con el tiempo, el papiro se deshacía, la tinta se borraba y el texto desaparecía. Fue una selección aparentemente inocente, casi pasiva, pero sus consecuencias fueron monumentales. Esta lenta erosión determinaría qué voces serían escuchadas durante los siguientes 2000 años y cuáles serían condenadas a un olvido casi absoluto. Y así, volvemos al desierto, al punto donde comenzó todo. En la década de 1940, un grupo de campesinos egipcios, buscando fertilizanchi, encontró accidentalmente una serie de jarras de arcilla selladas. Dentro de ellas estaban los textos hoy conocidos como los manuscritos de Nag Hammadi. Fue como abrir una cápsula del tiempo, como descubrir una biblioteca perdida que había sido deliberadamente enterrada para protegerla de la destrucción. De repente, el mundo tuvo acceso a evangelios prohibidos, tratados místicos y libros que habían sido expulsados de la historia oficial porque ofrecían un cristianismo alternativo. Por primera vez en casi 16 siglos, esas voces silenciadas volvían a hablar. El hallazgo fue una bomba arqueológica y teológica. Siglos de silencio comenzaron a romperse. Y lo que contenían esos textos era tan inesperado, tan disruptivo, que cambiaría para siempre nuestra comprensión de los orígenes del cristianismo. Pero la historia no termina aquí. Algunos de estos libros recién descubiertos no solo narraban enseñanzas nuevas, sino que contradecían directamente partes del Nuevo Testamento que conocemos. Otros hablaban de secretos, revelaciones y rituales que la iglesia primitiva consideró demasiado peligrosos para el creyente común. Y algunos, incluso, ofrecían versiones completamente inesperadas del origen del universo y del verdadero papel de Jesús en la creación. Pero nada de eso se compara con lo que vamos a explorar en el próximo episodio, a la historia de cómo la iglesia, con nombres, fechas y decretos, decidió qué libros formarían parte de la Biblia y cuáles serían perseguidos y eliminados para siempre. Fue una decisión que moldeó el mundo occidental. Hoy en día, cuando abrimos la Biblia, damos por sentado que los libros que contiene siempre estuvieron ahí, como si hubieran caído del cielo en un solo volumen. Pero la historia es mucho más compleja, conflictiva y sobre todo humana. Durante siglos no existió una sola Biblia, sino un océano de textos, evangelios y cartas que contaban historias radicalmente distintas sobre Jesús y sus enseñanzas. Entonces, ¿quién decidió qué libros merecían ser sagrados y cuáles debían ser olvidados para siempre? ¿Fue una decisión puramente espiritual? ¿O hubo intereses políticos detrás del filtro más grande de la historia? Prepárate, porque vamos a desvelar cómo se construyó la Biblia que conocemos hoy y qué secretos quedaron enterrados en el camino. Para entender por qué fue necesario crear un canon, tenemos que viajar a los primeros siglos después de Cristo. El Imperio Romano era un hervidero de ideas. En las calles de ciudades como Alejandría, Antioquía o Roma, las comunidades cristianas debatían con una intensidad que hoy nos costaría imaginar. Las preguntas eran explosivas. ¿Era Jesús un Dios, un hombre o algo intermedio? ¿Sus enseñanzas eran literales o simbólicas? ¿Qué libros contenían la verdadera revelación? Había decenas de evangelios circulando,
cada uno con su propia visión. Algunos presentaban a un Jesús maestro de sabiduría secreta, otros a un revolucionario político, y algunos más a una figura casi etérea, sin conexión con el mundo material. Esta diversidad, que al principio era una señal de vitalidad, se convirtió con el tiempo en un problema político mayúsculo. Las disputas teológicas no se quedaban en las iglesias, fracturaban ciudades enteras, provocaban disturbios y amenazaban la cohesión social de un imperio, ya de por sí frágil. Ante este caos creciente, los líderes, tanto religiosos como políticos, se dieron cuenta de que necesitaban una verdad única, una doctrina unificada que pudiera imponer orden. La idea de una Biblia abierta y diversa se estaba volviendo peligrosa para el poder. Y entonces, en medio de esa tensión, apareció una figura que lo cambiaría todo: el emperador Constantino. Imagínenlo, un general astuto, un político implacable, que había llegado al poder tras años de sangrientas guerras civiles. Constantino no era un teólogo, era un estratega. Entendió que la religión, que hasta entonces había sido una fuente de conflicto, podía convertirse en el pegamento que uniera su fracturado imperio. Su famosa conversión al cristianismo, en el año 312, no fue solo un acto de fe personal, fue una jugada maestra. Al adoptar el cristianismo, Constantino necesitaba que esta nueva religión de Estado fuera fuerte, coherente y, sobre todo, controlable. No podía permitirse tener un mensaje lleno de contradicciones internas o interpretaciones disidentes. Necesitaba una estructura, una disciplina y una sola voz. Y fue este deseo de orden y unidad lo que lo impulsó a organizar uno de los encuentros más decisivos de la historia occidental. Un evento que comenzaría a dibujar la línea entre lo sagrado y lo prohibido. Ese evento fue el Concilio de Nicea en el verano del año 325. Por orden del emperador, cientos de obispos de todos los rincones del imperio emprendieron un largo viaje hasta la ciudad de Nicea. Imaginen la escena: hombres que habían sido perseguidos apenas unos años antes, ahora eran invitados de honor del emperador, con todos los gastos pagados. Pero no estaban allí para celebrar. Estaban allí para debatir y decidir. Aunque el canon bíblico definitivo aún no se estableció en Nicea, este fue el primer gran filtro. La discusión principal giró en torno a la naturaleza de Jesús. ¿Era de la misma sustancia que Dios Padre? ¿O era una criatura subordinada? La facción liderada por el obispo Atanasio, que defendía la divinidad plena de Jesús, finalmente se impuso. Esta decisión, conocida como el Credo de Nicea, tuvo consecuencias inmensas. Las ideas que no encajaban con esta nueva ortodoxia, como las del presbítero Ario, fueron declaradas herejías. Y con cada declaración, ciertos textos que apoyaban la visión ganadora ganaban prestigio y autoridad, mientras que otros, aquellos que presentaban un Jesús diferente, quedaban marcados, señalados como peligrosos y destinados, poco a poco, a desaparecer del mapa teológico. Pero las discusiones más fascinantes y feroces no ocurrieron en las sesiones plenarias que quedaron registradas en las actas oficiales. La verdadera batalla se libró en los pasillos, en reuniones privadas, lejos de la mirada del emperador. Fue una batalla oculta por el alma misma del cristianismo. Una lucha por definir qué evangelios contarían la historia. Algunos obispos defendían con pasión textos que hoy conocemos como apócrifos. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, que no es una narración de la vida de Jesús, sino una colección de sus dichos secretos, presentándolo como un guía hacia el autoconocimiento. O relatos que daban un papel protagonista a figuras como María Magdalena, no como una simple seguidora, sino como un apóstol de primer nivel, a quien Jesús confió sus enseñanzas más profundas. Sin embargo, otros líderes eclesiásticos, más pragmáticos y alineados con la necesidad de una estructura jerárquica, veían estos textos como una amenaza directa. Un Jesús que promovía la búsqueda interior individual o que empoderaba a las mujeres
podía socavar la autoridad de la Iglesia como única intermediaria con Dios. Así comenzó una campaña silenciosa y efectiva. No se ordenó una quema masiva de libros, al menos no al principio. Simplemente se catalogaron. Algunos textos fueron considerados útiles para la enseñanza, mientras que a otros se les colgó la etiqueta de confusos, fantasiosos o, la más letal de todas, dañinos para la fe. Era el principio del fin para cientos de historias. Con el paso de las décadas, tras Nicea, este proceso de selección se volvió más formal. La Iglesia, ahora una institución con un poder creciente, empezó a crear listas oficiales, catálogos de los libros que debían leerse en las comunidades, documentos como el Fragmento Muratoriano de finales del siglo II o las famosas cartas festales de Atanasio de Alejandría en el 367 son increíblemente reveladores. En estas cartas, Atanasio, uno de los hombres más poderosos de la Iglesia, enumera exactamente los 27 libros que hoy componen nuestro Nuevo Testamento y añade una advertencia tajante: estos son las fuentes de la salvación, que nadie les añada nada, que nada les sea quitado. Al mismo tiempo, menciona otros libros, los apócrifos, y ordena que no se lean. Lo que antes había sido un vibrante océano de relatos diversos, con múltiples perspectivas, se estaba reduciendo a un estanque cuidadosamente controlado. La selección no se basaba únicamente en la antigüedad o la autoría de un texto, sino en su utilidad doctrinal. ¿Encajaba este evangelio con la estructura de poder que se estaba construyendo? ¿Apoyaba la visión de un Cristo divino y una iglesia jerárquica? Si la respuesta era sí, el texto tenía posibilidades de sobrevivir. Si no, su destino estaba sellado. Y aquí llegamos a la parte más dolorosa y silenciosa de esta historia: el destino de los textos sacrificados. Libros como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el de Felipe o el de Pedro, junto a docenas de otros, no fueron necesariamente destruidos en una gran hoguera inquisitorial, como a veces imaginamos. Su desaparición fue más sutil y por eso mismo más efectiva. Simplemente dejaron de copiarse. En un mundo sin imprenta, la supervivencia de un texto dependía enteramente de los copistas, monjes que dedicaban su vida a transcribir manuscritos. Cuando la jerarquía eclesiástica declaraba un libro como no canónico o herético, los monasterios recibían la orden implícita de no invertir más tiempo, tinta y pergamino en un libro que no se copia, envejece, se deshace y en un par de generaciones desaparece de la memoria colectiva. El poder no estaba en el fuego, sino en la tinta y sobre todo en la decisión de quién la usaba. Así, sin ruido, sin grandes espectáculos de destrucción, se borraron del mapa perspectivas fascinantes sobre Jesús, visiones que exploraban la espiritualidad femenina, el conocimiento secreto o la naturaleza del alma humana. Se desvanecieron como si nunca hubieran existido, dejando solo el eco de una historia mucho más grande que la que nos contaron. El golpe de gracia llegó a finales del siglo IV. Tras décadas de debates, listas y exclusiones, varios sínodos locales, como el Concilio de Éfona en el 393, y, de manera definitiva, el Concilio de Cartago en el 397, pusieron el sello final. Aquí, un grupo de obispos, representando a la Iglesia Occidental, ratificó una lista cerrada en los 27 libros que Atanasio había propuesto: 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo y otros apóstoles, y el Apocalipsis. Ni uno más, ni uno menos. Este se convirtió en el canon oficial, la colección sagrada, intocable y perfecta, que conocemos como el Nuevo Testamento. La decisión se extendió por todo el cristianismo. El objetivo de Constantino, una religión unificada para un imperio unificado, se había logrado, al menos en papel. Pero al cerrar el canon,
también cerraron la puerta a un universo de otras voces, otras historias y otras formas de entender el mensaje original de Jesús. Crearon una verdad, sí, pero lo hicieron sacrificando muchas otras. Y esto nos deja con una pregunta inevitable y escalofriante. ¿Qué había en esos libros perdidos que resultaba tan amenazante para los hombres más poderosos de su tiempo? ¿Qué secretos contenían que tuvieron que ser borrados de la historia? La respuesta es más impactante de lo que imaginas. No estamos hablando de simples variaciones de las mismas historias. Algunos de los textos que fueron excluidos describían un cosmos completamente diferente, con visiones del cielo y del infierno que no tienen nada que ver con lo que nos enseñaron. Otros hablaban de la reencarnación del alma, o de un Jesús que reía, dudaba y tenía una vida familiar. Un Jesús profundamente humano. Y quizás lo más disruptivo de todo, algunos textos gnósticos sugerían que el universo material no fue creado por el Dios bueno y amoroso del que hablaba Jesús, sino por una entidad inferior, un demiurgo imperfecto. En el próximo episodio, no solo te revelaremos los títulos de los evangelios perdidos más explosivos, sino que leeremos juntos algunos de los fragmentos que milagrosamente sobrevivieron al olvido y fueron redescubiertos en el siglo XX. En una habitación silenciosa, bajo un haz de luz que se cuela por una ventana, reposan manuscritos antiguos, páginas desgastadas por el tiempo, cubiertas de letras griegas y fragmentos incompletos. Estos no son solo textos olvidados, son los evangelios apócrifos, piezas esenciales del rompecabezas del cristianismo primitivo, historias que casi reescribieron la religión más influyente del planeta. Cada uno de estos escritos revela una versión distinta de la vida y las enseñanzas de Jesús, una visión que fue deliberadamente silenciada. Hoy vamos a abrir estos libros prohibidos y descubrir por qué su mensaje fue considerado tan peligroso que la historia intentó borrarlos para siempre. Uno de los hallazgos más sorprendentes de la arqueología tuvo lugar en Nag Hammadi, Egipto. Allí se encontró el Evangelio de Tomasan. Este texto es diferente a todo lo que conoces. No narra milagros ni relata la vida de Jesús de forma cronológica. Es una colección de 114 dichos, frases atribuidas directamente a él. Pero lo que realmente asustó a los líderes de la iglesia primitiva no fue su formato, sino su mensaje profundamente interior. El Evangelio de Tomás enseña que el reino de Dios no es algo que vendrá en el futuro. No está en un templo de piedra, ni depende de la autoridad de un obispo. Está, según este texto, dentro de cada uno de nosotros. Era un mensaje que empoderaba al individuo de una manera radical, invitándolo a encontrar lo divino en su propio interior, sin necesidad de intermediarios. Para una iglesia que en ese momento estaba construyendo su estructura jerárquica, consolidando su poder y estableciendo una doctrina única, esta idea era dinamita pura. Un texto que le decía a la gente: no nos necesitas para encontrar a Dios. Era, sencillamente, demasiado peligroso. Entre las páginas rotas y los fragmentos recuperados, un nombre destaca con una luz especial. María, el Evangelio de María Magdalena, nos presenta una figura completamente diferente a la que conocemos. Aquí, ella no es solo una seguidora más, es una discípula destacada, la que comprendió las enseñanzas más profundas de Jesús, aquellas que incluso a los apóstoles masculinos les costaba entender. Los fragmentos que sobrevivieron muestran tensiones claras entre ella y algunos discípulos, como Pedro, que cuestionan su autoridad y su conocimiento. Esto revela que María Magdalena pudo haber tenido un rol de liderazgo mucho más importante del que finalmente se le concedió en el canon oficial. Su mensaje central hablaba de una conexión directa y personal con lo divino, una espiritualidad que no requería la mediación de una estructura eclesiástica. En una época en la que el papel de la mujer estaba siendo relegado a un segundo plano, un texto que le daba tanto protagonismo a una líder femenina resultaba incómodo, subversivo. Silenciar su voz
Fue una forma de asegurar que la nueva estructura de poder se mantuviera exclusivamente en manos masculinas. Ahora viajemos a los momentos finales de la vida de Jesús, pero a través de una lente muy diferente. El Evangelio de Pedro narra la pasión, muerte y resurrección con un estilo que hoy llamaríamos cinematográfico. Describe una resurrección mucho más visual, más mística y espectacular. En una de sus escenas más famosas, Jesús no sale solo de la tumba, lo hace acompañado por dos seres gigantescos que llegan hasta el cielo y una cruz que habla por sí misma. Para los líderes de la iglesia primitiva, que buscaban una narrativa más sobria y controlada, esta presentación era demasiado fantástica, demasiado abierta a interpretaciones que no podían dominar. Además, este evangelio introduce matices importantes sobre quién fue realmente responsable de la crucifixión, apuntando a Herodes Antipas en lugar de Pilato, lo que generaba tensiones políticas y teológicas muy delicadas en el mundo antiguo. Era una versión de la historia que, aunque fascinante, complicaba demasiado el mensaje que la iglesia quería unificar. Probablemente ningún texto apócrifo ha causado tanto revuelo en el mundo moderno como el Evangelio de Judas. Redescubierto a principios de este siglo, este documento puso de cabeza una de las historias más conocidas de la humanidad. En sus páginas, Judas Iscariot no es el traidor despreciable que todos conocemos. Al contrario, se le presenta como el único discípulo que realmente entendió la misión de Jesús. En su famosa traición, no habría sido un acto de maldad motivado por la avaricia, sino un acto de obediencia suprema, una pieza clave en el plan divino para que Jesús pudiera liberarse de su cuerpo físico. Según este evangelio, Jesús le pide a Judas que lo entregue, confiándole el secreto más importante. Imaginen las implicaciones. Aceptar esta versión significaría reinterpretarlo todo en el sacrificio, el concepto del mal, el destino y el papel del sufrimiento en la salvación. Era una idea tan disruptiva, tan radicalmente opuesta a la narrativa tradicional del bien contra el mal, que amenazaba con derrumbar los cimientos morales que la iglesia estaba construyendo. No había espacio para un Judas héroe en una historia que necesitaba un villano. Claro, pero no todos los textos prohibidos se centraban en la vida de Jesús. Otros, como el Evangelio de los egipcios, se adentraban en terrenos mucho más filosóficos y esotéricos. Este evangelio, muy popular en los primeros siglos, presentaba diálogos metafísicos entre Jesús y sus discípulos, especialmente con Salomé. En ellos se exploraban enseñanzas complejas sobre la naturaleza del alma, el origen del universo, la dualidad divina y la superación de las diferencias entre lo masculino y lo femenino para alcanzar la unidad espiritual. Desafiaba las ideas convencionales sobre el cuerpo, el espíritu y el propósito de la vida humana. Jesús aparece aquí como un guía místico que revela secretos cósmicos para una iglesia que buscaba expandirse y necesitaba un mensaje claro, sencillo y accesible para toda la población. Desde el campesino hasta el erudito, estos textos eran un problema. Se consideraban demasiado complejos, demasiado abstractos y, sobre todo, demasiado difíciles de controlar doctrinalmente. Era más fácil descartarlos que intentar integrarlos. Durante siglos, todos estos libros estuvieron al borde de desaparecer para siempre. Fueron perseguidos, quemados y olvidados, pero no porque fueran necesariamente falsos o malvados. Fueron suprimidos porque representaban la diversidad de una fe que aún estaba en formación. En los primeros siglos del cristianismo no había una sola creencia, sino muchas. Había comunidades con diferentes visiones, diferentes textos y diferentes interpretaciones. Esta diversidad, que hoy nos parece fascinante, en aquel momento fue vista como una amenaza. Una fe dividida era una fe débil. Para unificar y fortalecer el movimiento, era más sencillo y estratégico
elegir unos pocos textos que contaran una historia coherente y dejar que el resto se perdiera en el olvido. Así, la historia del cristianismo fue moldeada tanto por los libros que se conservaron como por los que se destruyeron, las páginas que nunca se copiaron, las voces que se silenciaron, cambiaron silenciosamente el rumbo de la humanidad. Hemos visto cómo estos evangelios expandieron la visión sobre Jesús y su mensaje. Pero existía otro grupo de textos aún más polémicos. Libros que no solo hablaban de la vida en la tierra, sino que describían mundos invisibles, jerarquías de ángeles, demonios rebeldes, dimensiones espirituales y secretos sobre el origen mismo del bien y del mal. Textos que no solo proponían cambiar la historia, sino la estructura misma del universo conocido. Escritos que fueron considerados tan peligrosos, tan inquietantes, que la Iglesia hizo todo lo posible por borrarlos por completo de la realidad. En el próximo episodio, nos adentraremos en los libros más prohibidos de todos aquellos que describieron una cosmología que se atrevió a desafiar a Dios. No te lo pierdas.